Entonces, vean qué curioso, vean qué curioso. Vean que, ojo, conforme yo varío la corriente, la corriente sobre la bobina 1 va a generar líneas de campo magnético B, y esas líneas de campo magnético van a llegar a la bobina número 2. Entonces, vean que yo puedo decir, mira, hay una proporcionalidad entre el flujo que llega, el flujo en la espira 2 y la corriente de la espira 1. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo puedo decir, bueno, el flujo en la bobina número 2 es igual a una constante por I. Es decir, estoy diciendo que el flujo sobre la bobina 2 es proporcional a la corriente, la corriente dependiente del tiempo de la bobina 1. A esta constante le voy a llamar M, que se llama inductancia mutua. Si yo multiplico, bueno, voy a multiplicar también por el número de espiras. Entonces, la inductancia mutua, ¿qué es? Es simplemente la constante de proporcionalidad, donde phi B2 es el flujo que llega a la espira 2 debido al campo magnético que provoca la espira 1. Ahora, esta ecuación, vean que yo la puedo derivar a ambos lados con respecto al tiempo y obtengo esto. Como m es una constante, sale de la derivada y obtengo esto. Ahora, recuerden, ¿qué es esto? Esto es rápidamente la ley de Faraday. Que te decía que la FEN es menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Por tanto, si yo tengo esto, claramente si yo puedo comparar entonces este término con este término. Por tanto, yo concluyo que la FEN inducida sobre la espira 2 debido a una corriente variable en la espira 1 es menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente sobre la espira 1 con respecto al tiempo. Además, vean que usualmente la inductancia mutua se suele calcular de esta fórmula, como número de espiras en el bucle 2 por el flujo que pasa por esta espira número 2 entre la corriente 1, que simplemente despejarte acá. Entonces, con esto entendemos las fórmulas más importantes para esa sección del capítulo. Por tanto, formalmente, ¿qué es la inductancia mutua? Es simplemente una constante de proporcionalidad que viene de hacer análisis cualitativo y cuantitativo, de ver que el flujo sobre la espira 2 es proporcional a la corriente que pasa por la espira 1. A esta constante de proporcionalidad se llama inductancia mutua. Con un poquito de álgebra, yo puedo mostrar entonces que la FEN inducida sobre la espira 2 es simplemente menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente de la espira 1 con respecto al tiempo. Y además recuerden que la inductancia mutua yo la puedo calcular con esta fórmula. Ahora me dirán, profe, pero si existe una inductancia mutua de 2 a 1, es decir, la inductancia mutua de 2 generado por 1, quiere decir que debería existir una inductancia mutua M1, M12. Efectivamente, nosotros podemos hacer un análisis para el caso contrario, es decir, ahora hay una corriente dependiente del tiempo sobre la espira 2 que va a provocar que lleguen líneas de flujo sobre la espira 1 y por tanto se induzca una FEN sobre la espira 1. Pues resulta ser que si yo hago un análisis parecido,
voy a llegar a la misma fórmula y voy a entender que, ojo, fórmula importante, es simétrico. Es decir, la inductancia mutua de 1 a 2 tiene que ser igual a la inductancia mutua de 2 a 1. Por tanto, estamos concluyendo que las FEN inducidas mutuamente para la bobina OS, en lugar de estar arrastrando inductancia mutua 1, 2, inductancia mutua 2, 1, como son iguales, entonces lo que vamos a hacer es, yo te bautizo solo M. En otras palabras, obtengo que la FEN inducida sobre la bobina 2 es simplemente menos la inductancia por ¿quién induce la FEN? La corriente variable sobre la bobina 1, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. También puedo hacerlo para la FEN 1, es decir, la FEN sobre la bobina 1 es simplemente menos la misma inductancia, pero ahora el que genera el cambio en el flujo es una corriente variable sobre la espira número 2. Además, la inductancia mutua, ¿cómo se calcula, profe? Bueno, se calcula como el número de vueltas sobre la espira 2 por el flujo que llega a la espira 2 debido a la variación de corriente en la espira 1 entre el generador de ese flujo, que sería la corriente sobre la espira 1. O también, si yo estoy haciendo un análisis sobre la espira 1 provocado de una corriente 2 sobre la espira 2, es decir, sobre la espira 1 hay una corriente variable, perdón, sobre la espira 2 hay una corriente variable que genera un cambio en el flujo sobre la espira 1, por tanto vean que va a ser la misma fórmula, solo que ahora en la espira 1 el generador va a ser la corriente variable sobre la espira número 2. Vean que tiene que ser lo mismo. M 1,2 tienen que ser igual a M 2,1. Por tanto, pueden usar ambas fórmulas para calcular una sobre la otra. ¿Cuál va a ser la unidad de la inductancia? Va a ser el Henry o el Henry H. Este va a ser la unidad de la inductancia mutua. Recuerden, chicos, chicas, solo corriente variable dependiente del tiempo induce una FEN con inductancia. Con esto terminamos esta sección de capítulo.